Bien, buenas tardes. Eh, Me presento, yo soy el doctor Gastón Pierroni, docente adscripto en la Cátedra de Derecho Penal 2 tradicional a cargo del doctor Fernando Sánchez Freites. Y en esta oportunidad lo que voy a hacer es dar desarrollo a uno de los temas propuestos para el seminario que corresponde a la materia Derecho Penal 2 tradicional, primer cuatrimestre año 2021, y que tiene que ver con el tema sobre la apreciación de la prueba en hechos producidos en contexto de violencia de género, la perspectiva de género como regla de interpretación para su juzgamiento, el estándar de prueba exigido para una condena y por último lo que es la retractación de la víctima en estos tipos de hechos. Bien, como primera cuestión, como primera medida, debemos delimitar o establecer el concepto de violencia de género. Sobre este punto, me parece muy interesante el desarrollo que realiza el profesor Bompadre en uno de sus artículos publicados precisamente en la revista Pensamiento Penal. Es un artículo que se titula Los delitos de género en la reforma penal a partir de lo que fue la reforma, la última reforma en este sentido, la ley 26.791 del año 2012, y es un artículo publicado con fecha 4 de febrero del año 2013. Allí Bompadre hace un análisis sobre algunos de los incisos del artículo 80 del Código Penal, y precisamente el que me pareció interesante para abordar el concepto de violencia de género es el que desarrolla el 80.11, que es el delito de femicidio. Allí el profesor Bompadre señala como una de las condiciones precisamente para que se perfeccione el tipo penal en cuanto al aspecto objetivo del delito de femicidio, siempre hablando del artículo 80, inciso 11, es precisamente que el asesinato se haya perpetrado en el marco de un contexto de violencia de género. Es decir, que el resultado, es decir, la muerte de la mujer, se haya producido en un contexto de género. Esto es un ámbito específico en el que exista una situación de subordinación y sometimiento de la mujer por el varón, basada precisamente en una relación desigual de poder. Circunstancias obvias estas las cuales deberán ser sometidas las reglas de valoración e interpretación por parte del operador judicial dentro de lo que es el proceso penal, ¿no? Sobre esta base entonces Bompadre desarrolla el concepto de violencia de género diciendo que se trata de un elemento normativo de tipo extralegal, el cual precisamente no hay que buscar este concepto en el Código Penal, sino hay que buscarlo en la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta es una ley del año 2009 que precisamente en su artículo 4 define la violencia contra la mujer como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto del varón. Esto es lo que define la ley de protección integral respecto de lo que se entiende por violencia contra la mujer. A su vez, este concepto debe ser complementado a los fines de establecer el concepto de violencia de género
con la reglamentación precisamente de la ley 26485, reglamentación que fue realizada mediante decreto o por el decreto 1011 del año 2010. En el decreto 1011, en su artículo 4, establece lo que debe entenderse por relación desigual de poder. Si reglamenta al artículo 4, el propio artículo 4 de la ley 26485. Y sobre este punto, relación desigual de poder, dice: se entiende por relación desigual de poder la que se configura por prácticas socioculturales, históricas, basadas en la idea de la inferioridad de la mujer o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres, que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de éstas en cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales. De esta manera, Buonpadre insiste una vez más en que el término violencia de género se trata de un concepto normativo extralegal del cual todo juzgador o el juez o la jueza no se pueden apartar. Entonces, el concepto de violencia de género o violencia contra la mujer no puede ser sometido a una interpretación judicial libre ni puede ser creado judicialmente, sino que está en la ley. Y solo la ley dice lo que es violencia de género tal cual se los he definido, es decir, violencia de género es lo que la ley dice que es, ¿sí? Entonces, insisto, cuando hablamos de violencia de género debemos remitirnos al artículo 4 de la ley 26485 y a su decreto reglamentario en su artículo 4. Allí podemos construir este concepto de violencia de género. Entonces, este delito, es decir, se está refiriendo al delito del femicidio por tratarse de una infracción, dice, portadora de un elemento normativo, configura un tipo incompleto que se convierte en un tipo penal abierto, que debe ser cerrado e integrado por el intérprete. Obviamente, como todo tipo penal abierto, genera un problema o cierto problema de inseguridad jurídica que pone en peligro la función de garantía que debe dársele al tipo, el tipo penal, precisamente por la remisión que debe hacer el intérprete para completarlo, ¿sí? Por eso tenemos que remitirnos a esta ley, a esta norma digamos, fuera de lo que es el Código Penal, para poder cerrar este tipo abierto cuando habla violencia de género. Entonces, fíjense que el artículo, el 80, inciso 11, alude a la expresión violencia de género, mientras que la ley de protección integral, ¿sí? Del cual nosotros tenemos que remitirnos para hacer esta construcción, esta conceptualización de lo que es violencia de género, habla de violencia contra la mujer. Es decir, el tipo de femicidio entonces exige que el resultado se produzca mediando violencia de género, pero fíjense en que no dice violencia contra la mujer. Entonces, esto puede traer ciertas complicaciones, pero lo cierto y concreto es que yo considero que el análisis que hace Buonpadre sobre este punto es cierto, en el sentido de que esta cuestión de remitirnos a esta ley para poder completar el tipo penal en cuanto al concepto normativo de violencia de género, no importa hacer una interpretación excesiva ni extensiva del elemento normativo. Como dice Buonpadre, cree que una razonable interpretación del elemento, precisamente violencia de género, nos lleva a la conclusión de que debe ser entendido como un concepto equivalente al concepto de violencia contra la mujer que define la ley 26.485. Es decir, se le da un mismo significado, con lo cual de esta manera el tipo penal quedaría completado, integrado, de manera que se puede interpretar correctamente el término de violencia de género. Entonces, definido así el concepto de violencia de género, ¿sí? Que insisto una vez más, no hay que buscarlo en el Código Penal, sino más bien en la ley 26.485 y su reglamentación, como lo venimos diciendo,
un punto importante me parece señalar es que este concepto de violencia de género no solamente resulta aplicable al tipo penal del femicidio que hemos analizado, o bien o a otros tipos de delitos que por remisión al artículo 80.11 de algunos delitos integran su estructura típica. Por ejemplo, las lesiones leves, graves o gravísimas se encuentran agravadas cuando son producidas de un hombre contra una mujer mediante violencia de género. Entonces ahí las lesiones en ese contexto de violencia de género se agrava la pena. Son lesiones calificadas, lesiones agravadas, pero por remisión expresa que hace precisamente el artículo 92 del Código Penal. Entonces, obviamente, esto sí formaría parte de la estructura típica y uno tendría que incorporar el término violencia de género. Pero es importante señalar que cuando se analiza un contexto en que se producen los hechos, muchas veces, y tenemos en varios ejemplos que voy a dar, en donde se tienen como protagonista precisamente a una mujer víctima y a un hombre victimario, y donde se da en un marco de una relación entre ambos, es decir, esta circunstancia especial de contexto de género, no forma parte la violencia de género en sí de la estructura típica del tipo penal, del delito que se trate. Por ejemplo, las amenazas simples o agravadas, o las coacciones simples, o el delito de desobediencia a una orden judicial, delitos contra la integridad sexual, ¿sí? Es decir, el delito de estupro. En general, en estos tipos de delitos, a diferencia de los delitos de lesiones como las dolosas que le acababa de mencionar, en estos tipos de delitos, digamos, no tienen en su estructura típica esta circunstancia especial del contexto de género, pero sí es importante que cuando uno acusa a una persona, a un sujeto, a un masculino, supongamos, a un hombre, por la comisión de un delito de amenaza, supongamos, o un delito de una desobediencia a una orden judicial, que es en la mayoría de los casos donde se da en la práctica, en este caso hay que contextualizar esta cuestión de las amenazas, si fueron producidas o no en un contexto de violencia de género. Esto es muy importante porque a partir de allí uno tiene que describir en la plataforma fáctica de atribución de responsabilidad la circunstancia de que precisamente el hecho se habría cometido mediando violencia de género, en un contexto de violencia de género. Pero esto es importante también aclararlo, porque no es lo mismo una amenaza que puede llegar a cometerse entre un hombre contra una mujer, ni que no haya mediado violencia, de que no haya violencia de género, no haya un contexto de violencia de género en la cual se hayan producido esas amenazas. Entonces, si estas circunstancias especiales se dan, que es muy común que se den en situaciones, en relaciones de pareja, de convivencia, matrimoniales o fuera de lo que es el matrimonio, pero en relaciones afín entre hombre y mujer, es importante señalar y hacer hincapié, por más que el tipo penal no lo establezca como dentro de su estructura típica, en su aspecto objetivo, es importante introducir estas circunstancias especiales, porque van a tener que ser luego también demostradas en un juicio. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto tiene que ver con lo que es el estándar de prueba que vamos a analizar a continuación, sobre el estándar de prueba exigido para lograr una condena. Es decir, cuál es el estándar de prueba, es decir, qué es lo que me alcanza a mí como acusador para poder probar el hecho y lograr una condena, porque en general sabemos que estos tipos de delitos se cometen entre paredes, es decir, no hay testigos presenciales, testigos que estén observando de manera directa cómo están sucediendo los hechos. Entonces, es importante esta relevancia en cuanto a que si el hecho fue cometido precisamente en ocasión o circunstancias especiales como es el contexto de violencia de género, es importante que uno lo describa de esa manera en el hecho o en la plataforma fáctica de atribución.
¿Y esto por qué es importante? Porque de acreditarse precisamente el hecho de violencia que fue cometido en el marco de un contexto de género, el juzgador ya va a mirar con otros ojos al momento de juzgar, al momento de valorar de manera integral esa evidencia, esa prueba que está produciendo el órgano acusador, porque va a tener que, si estamos frente a un caso de violencia de género, lo que impone, que ahora vamos a ir viendo, lo que impone a nivel internacional, digamos, de tratados internacionales, de lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estos casos, está en la obligación de todo juzgador de valorar los hechos, de juzgarlos con perspectiva de género. ¿Y qué implica entonces juzgar el caso con perspectiva de género? Bueno, juzgar con perspectiva de género implica detectar durante un procedimiento judicial situaciones de desigualdad por razones de género y corregir las mismas a través de la interpretación de la ley penal, teniendo en cuenta precisamente la especial situación de quien padece la discriminación, en este caso la mujer. Entonces debe existir un desequilibrio de género que hay que corregir. Es decir, uno advierte, hay un enfoque de género, que será el caso, donde uno advierte que hay una desigualdad, ¿sí?, patente, hay un desequilibrio y uno tiene que darle equilibrio, tiene que equilibrar la balanza, digamos, tiene que corregir esta situación. ¿Y cómo se corrige? Haciendo un juzgamiento con perspectiva de género. Por eso es muy importante que los magistrados, las personas que juzguen los hechos, deban tener una formación específica precisamente para conocer la dinámica de este tipo específico de maltrato y detectar qué circunstancias propias del mismo, es decir, del maltrato, se dan en cada caso en concreto para tratarlo de manera adecuada. Por eso también siempre digo que es importante las capacitaciones que se llevan a cabo en cada uno de los organismos públicos, de acuerdo, lo impone la ley 27.499, que es la ley denominada Micaela, una ley promulgada en la Argentina en el año 2018, y que precisamente esta ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y en todas sus jerarquías y en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, la incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional implica cumplir con una obligación no solamente constitucional, sino también convencional, precisamente de hacer realidad el derecho a la igualdad, remediando de esta manera las relaciones asimétricas de poder que se generan entre víctima y victimario y situaciones estructurales de desigualdad. De la misma manera, visibilizar la presencia de estereotipos discriminatorios de género en lo que hace a la producción e interpretación normativa en la evaluación de los hechos y de la prueba. De esta manera, entonces, cuando estamos frente a hechos que son cometidos en un contexto de violencia de género, la prueba que se produzca en el juicio oral debe ser analizada, debe ser apreciada y debe ser valorada de un modo integral y con perspectiva de género. Entonces, esto es muy importante. Por eso, destaco, para juzgar con perspectiva de género tenemos que estar frente a casos, a hechos que son producidos en un contexto de violencia de género, sin importar el tipo de delito, como les explicaba, porque hay delitos que no exigen en su estructura típica, en su tipo objetivo, el elemento normativo violencia de género como lo exige, como les decía, las lesiones dolosas, el delito de femicidio del 80 inciso 11 o las lesiones dolosas por remisión al 80 inciso 11 que exigen para poder calificarlas de ese modo. Los otros delitos, las amenazas, las coacciones, la desobediencia en orden judicial, los delitos contra la integridad sexual, fíjense en que su estructura típica, si usted analiza el tipo penal, supongamos el 119, donde habla las distintas modalidades de abuso sexual, el 125, corrupción de menores, podemos hablar de el delito de amenazas, que es el 149 bis, es decir,
no hay dentro de la descripción del tipo penal, no está presente el elemento normativo de violencia de género, pero sí es importante tener en cuenta si esas amenazas, si esas coacciones, si esa desobediencia se producen en el marco de un contexto de violencia de género. Es importante porque ya el juzgamiento de esos hechos, el enfoque que debe dársele con perspectiva de género, es muy distinto a unas amenazas que no son juzgadas en un contexto de violencia de género. Es decir, el estándar probatorio va a ser distinto. Por eso es importante que tengamos presente cuando estamos frente a un hecho que es producido en un contexto de violencia de género. Bien, entonces sobre esta cuestión de la perspectiva de género, yo lo que les mencioné en cuanto a material de estudio, yo les puse una serie de fallos que he recabado de lo que es la jurisprudencia a nivel de la provincial, de la provincia de Río Negro, principalmente a través de jurisprudencia emanada del Tribunal de Impugnación de la provincia de Río Negro, que es Tribunal de Casación, si se quiere, donde, fíjense, yo les enumeré una serie de fallos del año 2018, 2019, 2020. Yo escogí algunos del 2018, los primeros fallos que empezó a abordar el tema del Tribunal de Impugnación, porque me parecieron que a partir de ahí luego es reiterativo, en cierta manera se viene reiterando, pero bueno, abordan de manera muy completa lo que es la perspectiva de género. Fíjese que siempre estamos hablando de delitos de lesiones, de amenazas, de delitos contra la integridad sexual. Generalmente en estos tipos de delitos que hay una violencia de género, que se acredita una violencia de género, es donde el Tribunal de Impugnación pone foco en esto y analiza el caso con perspectiva de género. Voy a enumerar algunos, voy a hacer lectura de algunos extractos de algunos votos de algunos de los jueces que me parecieron importantes mencionarlo porque hace a el estándar probatorio que se exige para lograr precisamente una condena, que es uno de los puntos que está en el tema. Voy a comenzar rápidamente, sentencia 139 del año 2018. En esta sentencia es importante destacar el voto de la jueza María Rita Custellambín, donde teniendo presente, digamos, que el contexto de violencia de género se ha acreditado, es decir, estamos frente a un caso de contexto de violencia de género, es importante porque en esta sentencia la jueza lo que hace es precisar precisamente o hacer referencia al marco normativo que resulta de aplicación al caso, es decir, cuáles son las normas que uno tiene que tener en cuenta y que se aplican cuando estamos frente a la comisión de un hecho que es producido en un contexto de violencia de género. Sobre este punto repasa la normativa sobre la materia que hay que aplicar y señala, en primer lugar, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la denominada CEDAW, con las siglas CEDAW, que tiene rango constitucional por su incorporación al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional a partir de la reforma del año 94. Habla de, con estatus supranacional, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belén do Pará, que en su artículo 7, esta convención fue aprobada por la ley 24632 del año 96, y que en su artículo 7, como deberes del Estado, parte, entre ellos el Estado argentino es suscriptor de este tratado internacional, establece en su inciso G como obligación generar mecanismos judiciales necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento, a la reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. También menciona el protocolo facultativo de la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, esto con estatus supranacional, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en octubre del año 99 y que fue aprobado por ley 26171.
A nivel nacional habla de la ley 26485, a la cual hemos hecho referencia para definir el concepto de violencia de género, que en su artículo 1 indica en primer lugar que es una ley de orden público. Esta ley, quiero aclarar que es una ley, al menos en la provincia de Río Negro, ha sido adherida por ley 4650 del año 2011. Entonces les decía que el artículo 1 ya indica, el legislador nacional indica que es una norma de orden público, es decir, es de carácter irrenunciable, y que en su artículo 16 establece los derechos y garantías mínimas por los cuales el Estado deberá garantizar a la mujer en cualquier procedimiento judicial, ¿sí? Habla de una serie de derechos y garantías como ser, por ejemplo, el derecho de la mujer a ser oída personalmente por el juez, a que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que le afecte, a la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones, a participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa, a recibir un trato humanizado, evitando la revictimización, a la amplitud probatoria. Esto es muy importante, el principio de amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados por una mujer víctima de violencia de género, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos. Este principio de amplitud probatoria es muy importante al momento de juzgar los hechos con perspectiva de género. En esta misma resolución también señala, esta jueza dice en uno de sus párrafos, de sus considerandos, dice: ha sostenido este tribunal de impugnación recientemente en relación al estándar de prueba que, ante la presencia de un testigo en soledad del hecho, no cabe prescindir sin más de sus manifestaciones, sino que las mismas deben ser valoradas con la mayor severidad y rigor crítico posible, tratando de desentrañar el mérito de la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, para que el testimonio de la única persona que presenció los hechos ilícitos soporte una sentencia condenatoria. Estamos hablando del estándar de prueba, ¿sí?, exigido para una condena, ¿sí?, está refiriendo a esto. Única persona que presenció los hechos, testigo único, soporta una sentencia condenatoria, dice, es menester que el mismo ofrezca garantía de conocimiento y veracidad tal que sea capaz de convencer con sus dichos, bien sea por la evidente razón de haber conocido los hechos o por determinadas circunstancias personales que lo conviertan en un testigo insospechable de parcialidad, por lo que el juzgador, a efecto de determinar si la manifestación del testigo único reúne tales características, deberá atender a la forma, esto es importante, en que se desarrollaron los hechos, a las circunstancias de su realización, a las particularidades que reviste tanto el testigo como su declaración, y además a que lo testificado por éste se encuentre reforzado con el resto de las pruebas indirectas que determinen fehacientemente la responsabilidad penal que se le atribuye al sentenciado. Es decir, como vemos, en estos tipos de hechos que son producidos en un contexto de género, cobra especial relevancia el testimonio de la víctima. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo presente. Testimonio de la víctima, la preeminencia, la relevancia que debe dársele en estos casos, valorar la prueba única, la prueba directa, que es la de la víctima. Sobre este punto también es importante, me pareció, también para que puedan ver la sentencia 137 de 2018. Allí hay el voto del doctor Zimmerman, me pareció muy interesante cuando analiza lo que son los testigos, del valor probatorio que tienen los testigos indirectos, los testigos de oídas, porque hubo un planteamiento por parte de la defensa sobre esta valoración. Y fíjense que lo que dice el juez Zimmerman, dice lo siguiente respecto al testigo de oída. Tiene dicho la doctrina legal que en este tipo de delitos entre paredes, generalmente la prueba de la autoría del imputado tiene su fundamento principal en la declaración de la propia víctima,
pero ésta debe encontrar corroboración en prueba indiciaria conteste que le provea de modo independiente certidumbre a lo referido. La regla general antes enunciada es de aplicación en el supuesto en el que, con una única fuente de prueba, es decir, la de la víctima, ¿no? Estamos hablando, es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia más allá de toda duda razonable posible. Más allá de toda duda razonable, porque sabemos que la duda beneficia al imputado, al acusado, y obviamente que el estándar exigido para una condena es el grado de certeza. Entonces, fíjese, lo que está señalando como importante es que en estos tipos de delitos que se producen entre paredes, principalmente los delitos de abuso sexual, que es violencia de género, ¿sí? En esos tipos de delitos, entonces, lo fundamental se tiene en cuenta el testimonio de la víctima, y ese testimonio tiene que encontrar corroboración con prueba indiciaria conteste. Y precisamente la prueba indiciaria conteste que de alguna manera le provea, dice de modo independiente, certidumbre a lo que está a lo referido por la víctima, ¿no? Obviamente como testigo presencial, la víctima la que presencia el hecho. Sobre esto, sobre esta prueba indiciaria conteste, entran los que son los testigos de oídas o los testigos de referencia. Son aceptados en su validez para poder corroborar, ¿sí? Y poder lograr una condena, porque esto está muy discutido sobre los testigos indirectos o los testigos de oída, hasta qué punto pueden con un testigo de oída demostrar o probar un hecho. Bueno, y sigue diciendo el doctor Zimmerman, dice: por eso destaco, mutando mutandi, que sobre la valoración del testigo de oídas o indirecto, este cuerpo tiene dicho que no podría negarse la validez de su declaración, aunque se trata de un testimonio indirecto en lo que se refiere a haber escuchado algo por él no percibido. Este superior tribunal no niega su validez probatoria. Acá está haciendo una cita de una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, donde dice que no niega su validez probatoria como prueba indiciaria, en la medida que sea parte de un conjunto probatorio justificante. Es decir, esto le hablaba de un conjunto de prueba indiciaria que corroboren, digamos, la prueba directa, que es la declaración de la víctima. Entonces, fíjense la validez que le da como prueba indiciaria. El Superior Tribunal de Justicia, al igual que el Tribunal de Impugnación, le dan entonces validez probatoria y como prueba indiciaria los testigos de oídas. Esto es muy importante. Continúa diciendo: en tal contexto se ha establecido que es necesario ser cuidadoso con tal declaración, ¿sí? Porque siempre está el principio de presunción de inocencia. En este marco es un testigo, dice, indirecto de oídas, pues adquiere la información por el dicho de otro. Acá está definiendo lo que es testigo indirecto o testigo de oída. El testigo de oída o indirecto es aquel que declara sobre lo que le dijo otra persona. El transmisor indirecto del elemento probatorio buscado en el proceso no será, pues, testigo en sentido propio, es decir, el testigo que presencia, que percibe los hechos por sus sentidos, o sea, el concepto que uno conoce de testigo, por cuanto solo traerá al proceso lo que oyó decir acerca del hecho que se pretende acreditar. Es decir, se pretende acreditar un hecho y lo que él hace es escuchar de otra persona sobre lo que ocurrió en el hecho. Esta cuestión tiene una importancia cuando ese dicho traído al proceso proviene de los mismos supuestos intervinientes en el hecho que se trata de averiguar, autor o víctima, en cuanto significaría de sus aspectos introducir por la vía de testigo una confesión extrajudicial. Esto acreditaría cuando más que se dijo tal cosa, pero no que ocurrió. Dice: por lo anterior, el Superior Tribunal de Justicia entonces reconoce una limitadísima validez indiciar esta clase de declaraciones. Pero bueno, importante esta cuestión del testigo de oída, porque es una prueba que se utiliza de manera indirecta y es una prueba indiciaria que permite fortalecer o corroborar los dichos de la propia víctima, ¿sí? Que es la prueba, la fuente única de información, la directa, y se puede llegar a construir un relato verosímil, racional y consistente que pueda romper con con la duda razonable, ¿sí? También en este fallo el doctor Zimmerman
habla de que sobre el principio de amplitud probatoria, establecido en el artículo 16 de la ley 26.485, que es la que les acabo de mencionar, dice lo que permite otorgar preeminencia al relato de la víctima, es decir, este principio de amplitud probatoria permite otorgar preeminencia al relato de la víctima, sobre todo cuando ha causado la impresión que el tribunal dijo haberle causado y que el hecho sea acreditado por cualquier medio de prueba disponible, tales como las restantes testimonios y en especial pueden ser por las pericias psicológicas, por ejemplo. Dice, todo ello se corresponde con la doctrina legal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que, al verificar un supuesto de ejercicio de violencia de un hombre contra una mujer, dado en una relación de poder históricamente desigual, violencia de género, ha entendido que la ley 26.485, la de la protección integral de la mujer, que apunta a erradicar cualquier tipo de discriminación entre varones y mujeres y a garantizar a estas últimas el derecho a vivir una vida sin violencia, establece un principio de amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos, tanto para tener por acreditados los hechos cuanto para resolver en un fallo al respecto. Es decir, esto es muy importante, entonces este principio de amplitud probatoria que lo tengan presente. Otro de los fallos que me pareció importante y que da una opinión el juez Cardela, podemos mencionar una sentencia 149 del 2018, el juez dice, en uno de sus considerandos, dice, este tribunal en su precedente Pino estableció como estándar la credibilidad del relato de la mujer víctima de violencia sexual que se ajusta, dice, a nuestra legislación tanto federal y precedentes locales e internacionales. Nuestro Superior Tribunal de Justicia indica que ante la ausencia de protocolos específicos debemos recurrir a una perspectiva de género cuando se verifica una situación de violencia de un hombre contra una mujer. Bueno, aplica la misma normativa, el marco referencial que hablamos, que lo viene sosteniendo la jueza Custella-Ambí, que les he hecho mención en el primero de los fallos que les he mencionado, toda esa normativa aplicable al caso. Bueno, habla de lo mismo el juez Cardela. Dice, por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado el testimonio de la víctima de abuso como una prueba fundamental sobre el hecho, por tratarse de un tipo particular de agresión que en general se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, y ha llamado a tener en cuenta el ambiente de coerción que puede crear la agresión, una diversidad de factores que pueden inhibir a una víctima de resistir físicamente a su agresor. Por lo tanto, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho, caso Fernando Ortega versus México del año 2010. Es decir, fíjense en cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se hace cargo de esta situación y le da preeminencia a la declaración testimonial de las víctimas cuando son producidas en un contexto de violencia de género. En este caso habla de una agresión sexual. ¿Qué otra cosa más? Bueno, también me pareció importante la sentencia 163-2018, también la jueza Custella-Ambí dijo recientemente la Corte Interamericana, esto tiene que ver con la metodología utilizada para la valoración de la prueba. Dice que la Corte Interamericana ha dicho que toda persona que debe reconstruir un hecho del pasado, consciente o inconscientemente, emplea el método histórico, o sea, en un primer paso delimita las pruebas que tendrá en cuenta, a continuación valora si esas pruebas no son materialmente falsas, luego valora la verosimilitud del contenido de las pruebas y finalmente llega a la síntesis. ¿Sí? En igual sentido, también se ha expedido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en Casar. Si fíjense, emplea el método histórico, ¿sí? Esa es la metodología que se utiliza para la valoración de la prueba. ¿Para qué? Para evitar precisamente que la misma sea arbitraria. También dice la jueza Custella-Ambí, dice, asimismo tengo presente que el estándar de prueba establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el tipo de delito de género, ¿sí?, determina que dado el tipo de delito y la forma de violencia,
en el caso era sexual, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales. Fíjense, esto es muy importante y por ello, dice, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Entonces, esto también como estándar de prueba establecido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no se exige para probar un hecho, lo que quiere decir la existencia de pruebas gráficas o documentales, porque es imposible muchas veces. Entonces, por eso recobra mucha importancia, mucha relevancia, mucha preeminencia la declaración de la víctima. Bien, entonces, los parámetros internacionales vigentes señalan precisamente la necesidad de valorar la prueba en su conjunto y analizar el contexto en que los hechos son denunciados. Insisto en esto, es fundamental el testimonio de la víctima, en la cual tiene que ser obviamente corroborada con prueba indiciaria, ¿sí? Como fuente independiente. Entonces, la declaración de una mujer víctima en este tipo de delitos adquiere un valor probatorio que solo puede ser descalificado por otras pruebas y no por la opinión subjetiva del juez de juicio. Esto es importante porque se parte de la base como estándar de prueba la declaración de la mujer víctima y que adquiere un valor probatorio muy elevado y que solo puede ser descalificado por otras pruebas. Es decir, se presume que lo que declara la víctima, la mujer víctima en estos tipos de delitos, contexto de género, violencia de género, tiene un alto valor probatorio, tiene una preeminencia. Entonces, tiene que existir otra prueba que descalifique el relato de la víctima, ¿no? Esto tiene que ver, y no tiene que ser una cuestión de que dependa, como dice, la opinión subjetiva del juez de juicio. Es decir, el juez que está juzgando en juicio oral no puede por decir, no le creo, es decir, ya tiene que partir de la base. Cuando uno juzga con perspectiva de género, lo que dice la víctima, o sea, obviamente no es la verdad absoluta, pero bueno, tiene en cuanto a su estándar probatorio, es muy elevado cuando son producidos en un contexto de violencia de género. Entonces, esto también es muy importante. Entonces, tenemos sentencia 115 del 2018, también el juez Cardela rige, dicen, estos delitos la amplitud y libertad probatoria en el marco de lo dispuesto por la ley 26.485, es decir, de alguna manera van repitiendo, reiterando sus criterios, en donde se indica poner especial énfasis en el testimonio de la víctima. Esto, des en cuenta que siempre gira todo en torno a la declaración de la víctima, ¿sí? Esto es muy importante. Bien, para no aburrirlos, y otro punto importante que me parece destacar, fíjense que el juez Cardela lo desarrolla en esta sentencia 115 del 2018, dice que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas 2007, señala, en cuanto al tipo de pruebas que son admisibles en caso de violencia sexual, las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional se han pronunciado sobre la importancia de no inferir consentimiento, esto es importante, no inferir consentimiento por parte de la víctima en caso de violencia sexual por el ambiente de coerción que puede crear el agresor y una diversidad de factores que pueden inhibir a una víctima de resistir físicamente a su agresor. Igualmente se ha señalado que son inadmisibles las evidencias de las conductas sexuales previas de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante porque cuando uno analiza un caso, un hecho de abuso sexual, ¿sí? Una agresión sexual, muchas veces la defensa sale con o pretende defender el caso o que la relación, supongamos en una violación, un abuso sexual con exceso carnal, que fue consentida por la víctima. Entonces, ese consentimiento, ojo, según este informe de que hace mención el doctor Cardela, en un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, precisamente lo que dice es que no se puede inferir el consentimiento de parte de la víctima. Es decir, porque puede parecer que está prestando consentimiento, pero no lo está en realidad. Entonces, ¿por qué no lo está? Por el ambiente de coerción que puede crear el agresor
y dice una diversidad de factores que puedan inhibir a una víctima de resistir físicamente sobre él. Puede ser que que la propia víctima se inhiba de tal modo que no le dé para resistirse físicamente de esa agresión sexual que está teniendo. Entonces, esto es muy importante. Ojo cuando hablamos del consentimiento de la víctima, que la víctima prestó consentimiento. Esto es un tema también para valorar cuando uno juzga con perspectiva de género. Y dice el doctor Cardella, en este punto se tuvo en cuenta, habla de las reglas de procedimiento y prueba. Las reglas establecen que, la regla 70, ¿sí?, establecen que en caso de violencia sexual, la Corte se guiará por los siguientes principios y cuando proceda los aplicará. Y dice, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar su consentimiento voluntario y libre. Porque puede ser que el consentimiento no haya sido voluntario y libre. B dice, el consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar su consentimiento libre. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual. La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse en la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo. Entonces, esto es importante, lo del consentimiento, cuando hablamos de si la relación fue consentida o no. Entonces, me parece que es un aspecto a tener en cuenta y muy importante al momento de cuando hablamos de juzgar hechos con perspectiva de género. El hecho con perspectiva de género. Hay un montón de jurisprudencia en este sentido. Yo les apuntalé algunas que me parecieron importantes rescatar o resaltar y que precisamente tienen que ver con esto de qué manera uno aprecia la prueba en hechos producidos en contexto de violencia de género, que implica juzgar con perspectiva de género, ¿sí?, la interpretación que debe dársele a los hechos, el enfoque que tiene que tener el juzgador para precisamente romper o equilibrar ese desequilibrio, esa desigualdad que uno advierte, cuál es el estándar de prueba, ¿sí?, partiendo como estándar de prueba la testimonial de la propia víctima y luego corroborada con prueba indiciaria que le provea de modo conteste certidumbre a lo que está refiriendo la víctima. Esto es un poco la doctrina legal del STJ, del Supremo Tribunal de Justicia, sobre este aspecto. Y por último, para no por ahí aburrir más la exposición, nos queda lo que es la retractación de la víctima. Esto me pareció muy importante porque yo ahí les señalé dos fallos del Tribunal de Impugnación en donde aún frente a la retractación de la víctima se confirmaron condenas. Es decir, siempre hablando de casos que son hechos producidos en un marco de contexto de violencia de género. Tenemos sentencia 130-2019, son dos, y la sentencia 198-2020. Es decir, en ambos casos es importante porque precisamente el Tribunal de Impugnación lo que hace es confirmar una sentencia de condena aún habiendo sentado la víctima en pleno juicio y a desmentir todo lo que en su momento había denunciado. ¿Qué dijo la jueza Rita Custellambí, María Rita? Bueno, en la sentencia 130 del 2019, que después también reitera, incluso en una sentencia posterior sobre lesiones leves, que es sentencia 198-2020, redita o se remite, hace remisión a lo fijado en este legajo, que son, en ambos casos se trataron de lesiones, pero bueno, son las dos sentencias hablan de lo siguiente, para resumir, ¿no? Dice que se advierte en el caso, ¿no?, en el caso que fue sometido a revisión ante el Tribunal de Impugnación, dice la jueza,
Se advierte en el caso una clara retractación de la víctima en pos de favorecer a su pareja, la cual debe ser analizada en el marco contextual de la totalidad de la prueba rendida en juicio, evitando el análisis fragmentado de la misma, por cuanto el eventual desistimiento o retractación en la denuncia de hechos de violencia no implica que los hechos no hayan ocurrido, desde que existen motivos múltiples que puedan llevar a no denunciar o desistir de las denuncias. Y esto es muy común que suceda cuando uno habla del ciclo de violencia, ¿no? Es decir, tenemos víctimas de hechos de violencia de género que denuncian y al par de meses quieren retirar la denuncia, se retractan porque la relación ya está todo bien, y bueno, en realidad es todo un problema, ¿no? Cuando uno analiza el ciclo de violencia, hay distintas etapas que se dan, ¿no es cierto?, en lo que es el ciclo de violencia. Desde una primera etapa, en donde se da una acumulación de tensión, hasta después vienen los golpes y después viene una suerte de luna de miel, en donde vienen los perdones, que voy a cambiar, que está todo bien, pero en rigor de verdad la violencia sigue estando, digamos, uno no cambia. Entonces es importante tener también presente que aún con la retractación de la víctima es posible llegar a una condena, porque por más que se retracte, digamos, existen una multiplicidad de evidencia o de pruebas que se ha producido en juicio que permite de todos modos dar por acreditado el hecho, más allá de que la propia víctima luego se retracte. ¿Por qué? Porque uno advierte de que hay que la retractación obedece a cierto favor que le hace a su pareja y bueno, entonces por eso es importante que se analice en un marco contextual de toda la prueba que se rindió. Lo mismo en la sentencia 198 de 2020 también señala la doctora Kusteyanbi, dice que este tribunal de impugnación ha sostenido, que se está refiriendo al que les acabo de mencionar, que en caso de retractaciones, dice, se advierte en el caso de una clara transcribe el mismo párrafo que le acabo de leer en la sentencia anterior. Es decir, en estas dos sentencias del Tribunal de Impugnación que habla sobre la retractación de la víctima, me parece importante analizarlo porque es posible que tengamos estos tipos de situaciones y bueno, que de todos modos uno puede llegar igualmente a una condena. Y por último, también en estas sentencias de retractación de la víctima, y precisamente por la retractación de la víctima, es decir, hay algo que falla ahí, porque es que una víctima se retracte es porque indudablemente no se ha no se ha trabajado, en mi entender, ¿no? Bien con la víctima. Y fíjense que en estos dos fallos, cuando los lean, van a ver que el Tribunal de Impugnación, en función del estándar de debida diligencia frente a la violencia de género, o la debida diligencia reforzada que hay que tener de cara a estos tipos de hechos, mandan a otorgar una asistencia integral a la víctima que implica, dice, no solo acompañarla y asesorarla durante un proceso penal, sino también apuntar a resolver todo el cuadro de situación de violencia, brindándole una ayuda económica, psicológica y médica. Esto de la dependencia económica ocurre muchísimo, que las mujeres víctimas de violencia de género se retracten o no tengan intenciones de seguir porque se dan cuenta de que el único sostén económico era su pareja violenta y que frente a esa situación obviamente que lo que menos quiere es que su pareja sufra alguna consecuencia, vaya preso o lo que fuera, porque se queda sin sustento económico para sus hijos, que generalmente son gente que vive en estado de situación de vulnerabilidad, con muchos hijos, y bueno, acá sí tiene que el Estado estar presente y hacer un abordaje y una asistencia integral de las víctimas, precisamente para sacarla de esa situación, de esa conflictividad que le aqueja, y bueno, por eso hablan de este principio de la debida diligencia reforzada, ¿no?
que no solamente se trata, como dicen, de acompañarla y de asesorarla en un proceso penal, sino también tratar de resolver su situación de violencia con ayudas económicas, psicológicas, es decir, hay que darle una atención integral. Y en estos dos casos que yo les menciono, que ha habido retractación de la víctima, el Tribunal de Impugnación se encarga de dar intervención a organismos para darle esta asistencia integral. Por ejemplo, el CENAF, el Consejo de la Mujer, que es la Secretaría de Igualdad de Género, lo que era ante el Consejo Provincial de la Mujer, estoy hablando a nivel de Río Negro. Se ha dado intervención al desarrollo social de los municipios, de la municipalidad donde se produce el hecho, es decir, entonces esto es muy importante también, el abordaje y la asistencia que debe dársele a las mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, esto sería entonces más o menos algunos de los lineamientos como para que tengan presente los que les toque este tema para hacer la monografía, el trabajo monográfico sobre este seminario. Así que bueno, aquí finalizo con mi exposición. Cualquier duda, obviamente, la pueden consultar, la canalizan a través de los mails que están en la página, en la PEDCO, señalado ahí como información de la cátedra. Bueno, muchas gracias y finalizamos.